Estimados amigos, qué gusto recibirlos en esta serie del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, que lleva por título Asignaturas pendientes en la educación nacional. Me da mucho gusto saludarlos y, como ustedes recordarán, el programa anterior estuvimos platicando precisamente sobre el tema de la inclusión, la equidad, la justicia social en la educación. El día de hoy vamos a hablar en este segundo programa ya de la serie, que además lleva por título Derechos Humanos, tarea de hoy. Estaremos platicando sobre la importancia de este tema en nuestros días, el papel del Estado y de la sociedad, los retos que se enfrentan especialmente en el aula. Para ello, contamos con la presencia de dos distinguidos especialistas en el tema, grandes amigos de Mirador Universitario, por lo que me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Concepción Chávez Romo. Ella es académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Concepción, muy bienvenida. Gracias. Y por otro lado, saludamos también a nuestro gran amigo, el doctor Juan Manuel Piña Osorio. Él es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Manuel, bienvenido. Gracias. Por supuesto, a ustedes los invitamos para que establezcan contacto con nosotros, pues para que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, sobre todo sus sugerencias de tema. Seguramente los datos estarán apareciendo ya en su pantalla, todas las líneas de contacto, por supuesto el correo electrónico del Instituto de Investigaciones sobre la UNAM y la Educación, pues precisamente para que ustedes establezcan contacto con nosotros. Antes de comenzar nuestra charla, los invito a que nos acompañen a ver la siguiente cápsula sobre el significado y el origen de los derechos humanos. Vamos para allá y regresamos inmediatamente aquí a Mirador Universitario. Igualdad ante la ley, libertad de expresión, libertad de tránsito, derechos inherentes, inalienables y universales a todas las personas, sin distinción alguna. Hoy en día se reconocen 30 derechos humanos, cuyo objetivo es permitirnos desarrollar al máximo nuestras capacidades. Sin embargo, han tenido que pasar más de 200 años para que esto sea posible. La idea de los derechos humanos nació con la Revolución Francesa como un rechazo al poder absoluto del rey. Durante esta época se reconocieron la libertad de reunión y el derecho al voto, entre otros. Los expertos identifican esta etapa como una primera generación de derechos humanos. Más adelante se logró incluir los derechos de tipo colectivo, como el derecho a un salario justo y a tomar parte libremente en la vida cultural. Estos son los derechos de segunda generación. La Constitución Mexicana de 1917 fue la primera carta magna del mundo en incluirlos. Por último, existen los llamados derechos de tercera generación o derechos de los pueblos. Algunos ejemplos son el derecho a la autodeterminación, a la identidad nacional y a la paz. Actualmente se sigue trabajando para lograr el reconocimiento de más derechos humanos. A estos se les conoce como derechos emergentes. Asimismo, los avances tecnológicos plantean un reto permanente que seguirá impulsando el desarrollo de este concepto fundamental. Por eso, los derechos humanos, más que un hecho consumado, son una construcción histórica. Conchita, ¿por qué es tan importante hablar actualmente de este tema en nuestro país sobre derechos humanos? Bueno, primero porque nos encontramos frente a nuevos desafíos en esta sociedad del siglo XXI. Generalmente estos desafíos están vinculados con las nuevas tecnologías de la información, con los avances científicos y tecnológicos. Eso no se había dado en otras épocas como ahora. Y entonces, pues tenemos que formar a las nuevas generaciones para que puedan enfrentar estos nuevos retos. Ese es un elemento de la importancia de los derechos humanos. Pretendemos formar ciudadanos y entonces también es necesario darles capacidades, desarrollar capacidades, darles herramientas para que enfrenten esos desafíos. Ese es uno de los elementos que a mí me gustaría destacar, el contexto de la globalización. Vivimos en un mundo interdependiente y entonces también necesitamos nuevos códigos de comunicación.
Digamos que en este sentido la formación viene siendo integral, no solamente la parte técnica, académica, sino ahora ya vinculada a estos elementos que tú nos mencionas. Claro, claro, pero también importa hablar de los derechos humanos en este momento, porque a pesar de que ha habido avances, y como vimos en la cápsula se habla de nuevas generaciones, hay algunas generaciones vinculadas con los derechos civiles y políticos, por ejemplo, que diríamos, como se tratan de las primeras generaciones, parecería que ya estarían resueltos, satisfechos, y no es así. Hablamos, por ejemplo, es muy claro ver en el mundo actual cómo hay situaciones de desigualdad social, de discriminación, de injusticias, entonces tenemos que mantener, digamos, esa tarea como un reto. En este sentido, bueno, pues vamos, los invito a que me acompañen, vamos a ver qué nos comenta Leticia Landeros, precisamente ella es consultora educativa y pues nos platica al respecto de los derechos humanos. Vamos a ver su opinión. La idea tan importante de entender que los derechos humanos son una síntesis histórica de distintos procesos, movimientos, luchas de reivindicación que nos han heredado un conjunto de principios, un conjunto de derechos legitimados y de normas que nos permiten mirar nuestras sociedades y hacer juicios de valor también respecto a la forma en que vivimos y a las características de nuestra sociedad. Es decir, somos herederos de un conjunto de ideas que los derechos humanos han establecido para mirar nuestras sociedades, pero también son ideas que, si bien están relativamente estables, se van actualizando constantemente. En cada momento, en cada lugar, los derechos humanos adquieren diferentes rostros y diferentes manifestaciones dependiendo del contexto, las problemáticas, los desafíos. Por eso también tendríamos que pensar que en las sociedades del siglo XXI estos derechos se reactivan, aun cuando ya haya logros y reivindicaciones históricas. El día de hoy tenemos un conjunto de desafíos que son propios de las sociedades del siglo XXI, pero muchas otras también que permanecen a lo largo de la historia y no ha sido posible superarlas. Tenemos clara la importancia del tema. Creo que, digamos, en este panorama general de análisis, de alguna manera nos contesta algunas respuestas, sobre todo en términos de los espacios escolares, del currículum, de sus prácticas, pero realmente, ¿qué significa educar en y para los derechos humanos, Juan Manuel? Sí. En primer lugar, implica asumir que es una tarea necesaria, indispensable, y que las instituciones de educación de todos los niveles, pero principalmente las básicas. Y dentro de la básica yo creo que la formación de profesores es necesario que se tome esta temática. Pero aclaro, no se trata solo que el maestro tenga los contenidos de lo que son los derechos humanos, sino que también implica que se incorporen estos, que se hagan cuerpo, vaya, que se sepa, ¿sí?, lo que son los derechos humanos, que se vivan. O sea, yo pensaría en una educación, sí, que sea basada en problemas, basada en vivencias, para que de manera cotidiana los derechos humanos se expresen. Esto es tanto a lo que yo tengo derecho como el respeto que el otro merece de mí. Si esta situación no se da, pues entonces no pasa de ser una asignatura más que solo se memoriza y no se lleva a efecto en los diversos espacios escolares, pero no solo los escolares. Pensemos, formación de profesores, pues implica que el profesor va a salir, va a formar niños, va a formar adolescentes, y estos adolescentes a su vez van a seguir reproduciendo algo que es necesario, que la gente los lleve incorporados, que los haga cuerpo. Decir incorporar es esto, que estén cuerpo, que formen parte de mis prácticas. Sí, lo que coloquialmente decimos, que no sea letra muerta, sino que de alguna manera lo vivamos en la práctica, ¿no? Estábamos comentando con Conchita precisamente que tiene que ser uno de los elementos fundamentales para lograr una educación integral. Así es. ¿No? Porque si se nos queda en el discurso y no lo vemos en la práctica cotidiana. Ahora, que hay un aspecto que tú has mencionado que me resulta relevante, la capacitación de profesores, Conchita.
a veces nos vemos en la tarea de estar frente a un grupo de estudiantes y quizá la formación didáctica o de expresión o de muchos otros elementos no se da, y menos en derechos humanos, ¿no? Sí, quizás una de las cosas claves vinculadas con la formación de los docentes, pero tratando de distinguirla de otros enfoques educativos que pretenden también formar en valores. Una de las cosas que implica la educación en y para los derechos humanos, yo lo separaría en dos partes. Por un lado implica formar éticamente, brindar una formación ética, no cualquier tipo de valores, sino son aquellos valores que están vinculados con los derechos humanos, me imagino solidaridad, libertad, justicia, igualdad, que son un núcleo profundo, pero también, además de la formación ética, también implica formar políticamente, y ese es uno de los asuntos que le da una singularidad a la educación para los derechos humanos, y eso significa preparar ciudadanos que conozcan, que manejen una serie de procedimientos, de mecanismos para ejercer sus derechos. Correcto. Ahora Juan Manuel nos decía llevarlo a la práctica. ¿Cómo andamos en ese terreno? ¿Realmente sí lo vemos en las prácticas o estamos empezando? Yo pienso que hay un déficit en eso, ¿no? Muy fuerte. Sí, a pesar de que hay generaciones de derechos humanos, creo que todavía algunos está pendiente cumplirlos cabalmente. Pensemos uno, la libertad de expresión. Sí, yo creo que ese es un derecho. ¿Sí? Pensemos otro, la libertad del voto. O sea, el voto lo debo ejercer libremente sin que me coaccionen. Sin embargo, vemos que en la práctica se dan otros elementos. Pensemos otro, el respeto al otro, el respeto a la diversidad. Lo vemos a diario que eso no se respeta, ¿no? Lo veo en las escuelas, ¿sí? Lo veo en las instituciones de educación superior, que son las que he trabajado, ¿sí? Y lo vemos también en los edificios donde uno vive, donde participan distintos vecinos, pues no hay ese respeto mínimo que se requiere para poder convivir, ¿no? El respeto a la regla, por ejemplo, ¿no? Hay una regla establecida, pero vemos que los vecinos, algunos la aceptan, otros no, otros la modifican. Vaya, creo que hay numerosos videos últimamente que nos hablan de los, así irónicamente, los lords y las ladies, ¿sí? Gente que violenta completamente cualquier tipo de reglamentación, de orden, de respeto al otro. Hay impunidad también, esa es otra cosa que domina. Creo que tenemos ese déficit muy fuerte, ¿no? Y hay que reconocerlo. Y que además ahora con toda la tecnología de la comunicación, estos casos que tú mencionas puntualmente, pues ahora como que se convierten en algo chusco, como que pierden realmente el valor profundo de lo que significan estas circunstancias, ¿no? Entonces esto nos habla precisamente de esa cadena de educación y bueno, pues vamos a seguir comentando sobre el tema. Vamos a ver ahora cuál es el punto de vista precisamente nuevamente de Leticia Landeros sobre ese tema y regresamos aquí a Mirador Universitario. Estamos platicando precisamente sobre los derechos humanos, tarea de hoy. Ya volvemos. Una idea que me parece que está al fondo de la educación es la necesidad de una cultura de derechos humanos. Sin embargo, para que esta cultura exista, es necesario un conjunto de capacidades que no son innatas, es decir, no vienen con nosotros, sino que es necesario desarrollarlas. Y ahí es donde entra el tema de la formación, que es aún más amplio el concepto que educación, ¿no? Significa que estas capacidades, si no vienen con nosotros, las tenemos que desarrollar o las podemos desarrollar. Y esto puede pasar en un espacio formal o en un espacio no formal. La particularidad de los espacios formales, de las escuelas, de las instituciones educativas, es que pueden tener una intervención sistemática, a diferencia de otros espacios. Entonces, la educación en derechos humanos se vuelve fundamental en el sentido en que es una intervención intencionada, sistemática, para favorecer capacidades relativas a los derechos humanos. Y capacidades, estoy hablando de principios y valores, de habilidades, por ejemplo, la capacidad para organizarte con otros para defender derechos. En cuanto a los valores y principios, por ejemplo, la solidaridad, la empatía, la capacidad para ponerte en el lugar de la otra persona y hacerte solidaria con esa persona. Todas esas son capacidades que se pueden desarrollar a través de espacios educativos.
de manera intencionada y sistemática. Y puede haber al menos 2 vías que se ha trabajado durante muchísimo tiempo. Un trabajo de educación en derechos humanos comprometido tendría que involucrar a los docentes en el sentido de plantearse cómo son sus prácticas, cómo tendrían que ser sus prácticas, qué se puede cambiar en la relación de enseñanza-aprendizaje para hacerlo congruente con los derechos humanos. En el caso de los estudiantes, poder practicar, ver a la escuela como un espacio donde pueden ejercer también derechos y aprender qué significa, que no es sencillo, no es solo en positivo, sino también reconocer las tensiones que hay al momento de poner en práctica derechos humanos. Y los padres de familia finalmente son componentes ellos también de una comunidad, y al ser parte todos de una comunidad se ponen en juego los valores de todos, las necesidades de todos, los derechos de todos, y con mucha frecuencia entran en tensión. Por tanto, si no se entiende como un trabajo articulado, se vuelve también un trabajo limitado. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Estamos platicando sobre los derechos humanos, la tarea de hoy. Muchas gracias a Leticia Landeros por sus opiniones, sin duda ilustrativas, pero además importantes y que nos deben de hacer de reflexión, pues generar una reflexión, nos deben hacer reflexionar. Conchita, en este sentido, ¿cómo se ha modificado a lo largo del tiempo esta tarea? ¿Qué visión se tiene de ella? Bueno, primero lo que llama la atención es que ubicándonos en el contexto latinoamericano y concretamente en México, el tema de la educación en y para los derechos humanos se fue gestando a la par o de manera simultánea con los procesos, se fue vinculando con los procesos de alfabetización. Entonces, como que la principal población destinataria eran los adultos, muy distinto a como ahora. Parecería que el principal destinatario son aquellos niños jóvenes que se encuentran en educación básica. Entonces ahí hay una gran diferencia a la cual yo me quiero referir y bueno, no sé qué opinión tienes, pero respecto a mí me parece que el tema de la educación para los derechos humanos tiene que ser motivo de distintos destinatarios y ahora se ha concentrado muchísimo en la educación básica, ¿no? Incluso parecería que hay una serie de problemáticas en el país que se quieren resolver vía la educación, ¿no? Bueno, y obviamente estamos hablando que nuestro país tiene una población objetivo pues diversa, ¿no? Claro. Muy multisectorial, y sería muy difícil generalizar en materia de educación, Juan Manuel, en términos de los derechos humanos, como bien dice Conchita, solamente enfocados a un segmento de la población, ¿no? Claro. Sí, creo que ahí yo agregaría lo de Conchita. Sí, se piensa mucho en la educación básica, pero bueno, yo que he trabajado en educación superior, también es necesario en educación superior. ¿Por qué? Porque ahí se están formando futuros profesionistas. No se trata de formar técnicos solamente, gente que conoce su actividad, ¿sí?, instrumental, sino que también debe haber otro elemento, y este elemento son los derechos humanos. Sí, no basta formar un doctor, un médico muy técnicamente bien preparado, sino se requieren médicos con un sentido humano, ¿sí?, humanistas respetuosos, ¿sí?, de igual manera abogados, ingenieros, etcétera. En ese sentido, la educación superior también. Pero decía yo, la educación normal también. Pero hay algo más. Creo que no se reduce solo a los espacios formales, esto es a la educación institucionalizada, sino que hay numerosos espacios de vida donde participa la gente que es necesario incidir en ellos. Yo, por ejemplo, lo veo mucho en el edificio donde vivo, somos 38 condóminos, y ahí hay problemas de convivencia. ¿Sí? Con problemas que es necesario también atender ahí en estos espacios, ¿no? Me refiero también a otros espacios, pues pensemos el campo deportivo, el deportivo, la casa. Yo creo que el principal elemento es eso, cómo se da esto en la casa, y finalmente lo que se vive en la casa lo expresamos de muchas maneras. Ahí hay una socialización primaria, ahí se incorporan numerosas disposiciones, hábitos que posteriormente se expresan.
Es curioso ver cómo los niños son un reflejo pleno de los padres. Si el padre es violento y respetuoso, bueno, pues esperamos que un niño lo sea así. Problemas que hay en la casa, pues también los niños los van a tener. No, la casa es un espacio importante, ¿no? La casa, el hogar, la familia o la sociedad de convivencia, pues es necesario también ahí que se atiendan estos problemas, ¿no? Problemas vecinales, en los barrios, etcétera. Sí. Creo que aquí es bien importante quizás hacer énfasis en esto, porque cotidianamente oímos que la educación empieza en casa. Lo lógico a pensar es que en la educación formal, como tú bien apuntas, fuera un reforzamiento, pues lo que estos sectores reciben en casa. Y me parece que lo vamos al revés, como que de repente hay un encontronazo, ¿no?, en lo que nos dicen por un lado en la educación formal y a veces, como tú bien apuntas, lo que estamos viviendo en casa. Entonces ahí hablar ya de una ruptura, de un paradigma, de poder poner esto en la línea, resulta difícil, Conchita. ¿Cómo le hacemos para de alguna manera estandarizar estos dos conceptos que la lógica nos indicaría que sería muy fácil de hacer? Sí, digamos, sí se requiere un trabajo articulado y me parece que todo esto que han venido diciendo tiene que ver con la generación de una cultura, de algunos valores. Sin que no duda. Toca efectivamente, no toca solo a la familia, pero hay un elemento clave que a mí me parece importante cuando al inicio yo señalaba que hay una formación ética, pero me gusta destacar cuando hablo de la educación para los derechos humanos esta vertiente política, porque estamos formando ciudadanos y entonces necesitamos no solamente de un conjunto de valores, sino también que las personas, hablemos de jóvenes, adultos, niños, se reconozcan, nos reconozcamos como sujetos valiosos, merecedores de un trato digno, ¿sí? Y que tenemos una relación con el Estado, que tenemos una relación con nuestros gobernantes, porque ahí hay un punto importante del tema de los derechos humanos, ¿no? Los tenemos en relación con el Estado y por lo tanto también hay una obligación del Estado mexicano de satisfacer un conjunto de necesidades básicas que, como hemos visto, a la fecha ahí permanece como algo pendiente. No, y precisamente tú has, creo, tocado la palabra medular, ¿no? Porque antes de lo técnico, de lo profesional, ya Juan Manuel también nos platicaba algo al respecto, son seres humanos, por un lado, y por otro lado, ciudadanos, vistos desde esa óptica. Claro. ¿No? Todo lo demás, digamos, es la cereza en el pastel, es lo que viene ya a colaborar en la formación pertinente. Pero esa parte de repente la olvidamos, Juan Manuel, ¿no? Sí. Esa responsabilidad como ciudadanos que bien apunta Conchita. Sí, mira, agregaría, hay una autora con la que yo me formé, sobre todo en mis primeros trabajos de maestría y doctorado, que se llama Agnes Heller. Ella tiene un libro clásico que se llama Sociología de la Vida Cotidiana, y ella habla que la constitución de ser humano es como formación, es formar al ser humano, donde integra la educación y numerosas prácticas que se van incorporando en el día a día, ¿no? O sea, esto me parece a mí muy importante. Claro. Sí, ya Leti Landeros lo decía, no es solo la educación, sino que es una formación en derechos humanos, que va más allá de lo estrictamente intencional, sistemático, sin negar que esto tiene importancia. Claro. ¿Sí? Otra cosa que debemos agregar, si partimos que la ciudadanía es una relación entre la persona y el Estado, pues el Estado tiene una responsabilidad muy importante. He estado revisando algunos trabajos de autores latinoamericanos donde hablan cómo el derecho a la educación es un derecho que el Estado debe proporcionar. Sin embargo, la desigualdad social genera una desigualdad escolar también. Dicen los autores estos, si usted analiza las escuelas que están ubicadas en las zonas pobres, ¿sí?, va a ser una educación con carencias y demás. O sea, esa es una tarea que el Estado debe enfrentar, afrontar. ¿Sí? No solo que haya, numerosos problemas, escasez de agua, escasez de luz, escasez de infraestructura, ¿sí?, las condiciones en que trabajan los maestros, las condiciones en que llegan los niños, etcétera. Todo eso es un derecho humano que el Estado debe atender, ¿sí? Otra cosa, yo creo muy importante, es que el Estado debe proporcionar elementos para que se realicen la formación de estos ciudadanos formados en derechos humanos en numerosos espacios, en los barrios, en las colonias, en los centros deportivos. En el día a día, ¿no? En el día a día, ¿sí? Si partimos siguiendo a esta autora, que la vida cotidiana son todas las actividades que contribuyen con las personas,
particulares, entonces hay numerosos espacios donde se realizan estas actividades. No es solo la escuela ni la casa, sino que son numerosos espacios. Entonces ellos se debe atender. Ahora, en este sentido, viene a la discusión dos figuras que me parece importante que platiquemos. Ya nos decía Juan Manuel, por un lado la participación del Estado, que digamos tiene por obligación esta parte de instrucción para dar una formación que llamamos integral. Sí. Y por otro lado, un interlocutor con el Estado y la ciudadanía, que sería la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo está el papel de estos dos organismos? Porque lo que podemos entender en estas primeras pláticas, a lo mejor todavía nos falta mucho por hacer, habrá que reforzar esto y bajarlo, como bien ustedes nos comentan, a los niveles cotidianos, en la casa, en los barrios, en los campos deportivos, a lo mejor en centros de esparcimiento, Juan Manuel. Sí, no, creo que también si seguimos en los centros de trabajo sería importante. Y ahí le podemos seguir. Sí, en los centros de trabajo, sí, en numerosos espacios se tiene que realizar esto. No, yo siento, no he estado tan cercano, creo que Conchita tiene más elementos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sí ha contribuido, ha tenido un peso importante. Creo que también esta, ¿cómo se llama? CONAPRED ha tenido también un peso muy importante, ¿no? Como instancias, sí, han cumplido, sin embargo, creo que es necesario más, es necesario. Y volvemos, pues, formar a otros agentes, ¿no? En el caso donde nos movemos, formar a los profesores. Yo diría más que una capacitación, ¿sí? Porque capacitación implicaría tomar cursos, ¿sí? Curso que se da en 20 horas y ya se va el maestro. No, esta formación implicaría mucho más que ello, ¿sí? Implicaría además de reflexionar, sería poner en práctica numerosas situaciones para que el profesor sepa cómo enfrentar esas problemáticas que se presentan diariamente. Bueno, ¿Sí? ¿qué les parece? Yo los invito, vamos a ampliar un poquito más sobre este tema precisamente del papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de esta, digamos, actividad rectora, Sí, ¿no? Por parte del Estado. Y pues agradezco mucho de antemano la presencia de Rafael Ugalde. Vamos a ver qué nos comenta sobre este tema tan interesante que estamos platicando, los derechos humanos, la tarea de hoy, aquí, el Mirador Universitario. Regresamos. Para mí, y creo que es para este país, educar en y para derechos humanos involucra primero reconocer que las personas son sujetos de derechos, que las personas se empoderen, reconozcan sus derechos y sobre todo que hagan todo lo posible para que estos derechos se cumplan y puedan ejercerse. No solamente involucra desde un ámbito educativo formal, tiene que ver una cuestión de lo no formal y lo informal, desde sindicatos, desde asociaciones, desde lo que se hace incluso aquí de la Comisión de Derechos Humanos del DF, con talleres, con procesos formativos de capacitación, en donde las personas reconozcan esa capacidad de transformar su realidad. Si lo hablamos de una cuestión de obligación de Estado, desde la reforma del 2011, el Estado tiene la obligación de promover, de proteger, de respetar y garantizar los derechos humanos con respecto a los estándares internacionales. Y en el hecho de promover involucra que eduque, que promueva esos derechos, que las personas se empoderen y sean capaces de asumirlos y transformar. Y eso no solamente se hace desde el ámbito educativo formal, repito, es todo un engranaje en donde están las instituciones de Estado, desde aquí del área educativa se desarrollan diferentes procesos educativos, no solamente desde talleres de 3 horas o de mayor tiempo, sino también procesos formativos y de capacitación a jóvenes, adolescentes, niñas, niños y cuerpo docente y población en general. En el área específicamente de educación y formación para la paz y los derechos humanos, se desarrolla el proyecto Puentes hacia la Mediación, en donde se concibe al joven, al adolescente, como sujeto de derechos, como capaz de transformar su realidad, como romper esa visión adultocentrista
en donde los docentes, ya hablando específicamente de comunidades escolares, son los únicos que pueden afrontar o intervenir los conflictos en esas comunidades. Entonces, brindar las herramientas para que los chavos y las chavas puedan resolver los conflictos de manera no violenta. Y bueno, la propuesta es, formemos a los chicos y a las chicas en resolución no violenta de conflictos y específicamente en mediación escolar, para que entre ellos, entre sus pares, de su intersubjetividad, de sus significados, puedan encontrar acuerdos, puedan desarrollarlos, incluso acuerdos basados en la justicia y la igualdad. Tuvimos resultados en donde chicos que tenían conflictos en el mismo grupo terminaron siendo mediadores con otros compañeros, que pudieron afrontar los conflictos entre ellos mismos. Perfectamente, pues ya estamos de regreso aquí nuevamente en Mirador Universitario. Estamos platicando sobre los derechos humanos, tarea de hoy. Hemos escuchado ya el punto de vista de nuestro entrevistado, de Rafael Ugalde. Muchas gracias por participar con nosotros. Y pues sobre todo nos platicaba de a quién le corresponde pues educar para los derechos humanos, ¿no? Por supuesto que a nosotros nos encantaría escuchar la opinión de todos ustedes sobre ese tema y bueno, pues para que establezcan contacto, nos platiquen, nos den su opinión al respecto, qué dudas se puede estar generando sobre lo que hemos platicado o estamos platicando con nuestros invitados el día de hoy y bueno, precisamente lo pueden hacer a través de los medios de contacto que están apareciendo en estos momentos en su pantalla. Quiero decirles que tengo obsequios para ustedes, tengo algunos libros que han sido editados por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y será una manera pues también de reconocer su contacto, sus comentarios, sus sugerencias. Ahí están en su pantalla en estos momentos, llamen, platiquen con nosotros y además llévense un lindo obsequio que debe estar en nuestra biblioteca, un libro editado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Pues ahí está ya, yo los invito, vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí a Mirador Universitario en esta serie precisamente que lleva por nombre Asignaturas Pendientes en la Educación Nacional y platicamos particularmente los derechos humanos, tarea de hoy. Vamos a la pausa, regresamos en un momento. No se vaya. Bien, pues les recuerdo que ustedes pueden comunicarse con nosotros. De nueva cuenta, ahí están nuestros medios de contacto, el correo electrónico, las redes sociales que estarán apareciendo de nueva cuenta en su pantalla. Y también recordarles que tenemos el día de hoy algunos obsequios para ustedes de estos maravillosos libros editados por el Instituto de Investigaciones sobre la UNAM y la Educación. Antes de irnos a la pausa, estábamos platicando de a quién le toca. ¿Quiénes son los actores involucrados precisamente en la educación en materia de derechos humanos? Pero si habláramos de los lugares donde se realiza esta tarea, ya Juan Manuel empezó a peinar la zona, por decirlo de alguna manera, de los diferentes segmentos, ¿no?, en los cuales tiene que permear esta información. ¿Consideramos entonces que la escuela es el lugar privilegiado, Juan Manuel, en este sentido? ¿Habrá que a lo mejor diluir esto a los otros sectores que ya me estaban comentando? ¿Qué hay en este sentido? Sí, creo que sigue siendo la escuela la instancia más importante, la encargada de realizar esta tarea. ¿Sí? Pero eso implica, como ya lo hemos dicho y ya lo han dicho las colegas, implica una formación del profesor en derechos humanos. Sí, mientras no haya esa formación así en sentido amplio, sí, como una forma de vida, no solo un modelo, sino una formación en sentido amplio, sí, como una persona que es conocedora de esos derechos, sí, y también respetuosa de esos derechos, sí, que implican tanto derechos civiles como derechos políticos. Mientras no haya esa formación, pues va a haber un elemento. Hay un trabajo muy interesante de un profesor mío, sí, que se llama Alfredo Furlan. El título es de buenas intenciones a acuerdos prácticos, algo así se llama, donde analiza lo que pasa en las escuelas, en una escuela normal,
y lo que pasa con los chicos que van a hacer prácticas, qué pasa con estos problemas de la convivencia y la violencia y demás, cómo los resuelve, ¿no? Y él llega a considerar que una cosa es lo escrito y otra lo que pasa, lo que se vive. Sin duda. ¿Sí? Bueno, lo que él va a enfatizar es que es necesario que esto se realice prácticamente, no que quede solo en el papel. Creo que por ahí va un elemento, ¿no? En las escuelas. De igual manera, bueno, el profesor no basta con que repita los derechos humanos, sino que los viva, los ejerza, los realice. Si tengo una actitud ante ello, tengo un punto de vista ciudadano, un punto de vista político. Creo que sería muy importante en la formación de estos ciudadanos, futuros ciudadanos, los niños, ¿sí? En las instituciones de educación superior de igual forma. Yo he estado en comités donde llama la atención que los ya no tan jóvenes algunos, doctorantes, se molestan porque algún tutor les hace observaciones y se van a acusarnos, ¿no? Allá. O sea, creo que ahí también hay que diferenciar hasta dónde extremos, ¿no? Claro, es el límite. Los límites. Sí, porque claro. una cosa es un comité académico que tiene todo el derecho de decirle a la persona si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que escribe, o decirle que fundamente aquello que está escribiendo, y la persona dice, me cambian ese tutor, no lo quiero. No, pero no se puede cambiar por cambiar. Pues me voy a ejercer mi derecho. Creo que ahí también hay un exceso. Es necesario conocerlos, por eso. No solo suponer lo que son los derechos humanos. Sí es necesario, bueno, vivirlo en distintos espacios, ¿no? Fíjate que esto resulta algo bien interesante porque es insoslayable que en las escuelas, que podemos decir es el primer centro de contacto en esto, ¿no? La parte de educación formal, vamos a llamarla así, sin duda enfrenta tensiones, enfrenta violación de derechos humanos. Y aquí el problema, que precisamente tú lo estás comentando, es cómo enfrentarlos, ¿no? Lo que sería realmente un manejo de crisis. Bueno, pues tenemos datos y que queremos compartir ahora con todos ustedes, que es precisamente la Encuesta Nacional de Discriminación del 2010, que nos brinda un pequeño retrato de estas realidades cotidianas relacionadas con la educación. Entonces, bueno, pues precisamente vamos a ver, pues para platicar sobre este tema, vamos a ver la siguiente información al respecto, que es, como ya les comentaba, esta Encuesta Nacional de Discriminación, que ojalá tomen nota para que ahorita lo comentemos, fue en el 2010. Sí. Llevamos 6 años y ahorita regresamos para analizar, a ver cómo andamos. Vamos para allá, ya volvemos. En México, los derechos humanos están garantizados por la Constitución Política y las leyes de las 32 entidades federativas. Sin embargo, las violaciones a estos derechos fundamentales son una realidad cotidiana para los más de 120 millones que habitamos este país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación, publicada en 2010, la mayoría de la población mexicana considera que los derechos de los grupos vulnerables se respetan poco o nada. Ante este panorama, ¿qué papel juega la educación? Los resultados de la encuesta sugieren que su importancia es doble. Por un lado, las estadísticas mostraron que los índices de tolerancia aumentan conforme se incrementa el nivel educativo. Casi la mitad de los encuestados con nivel de primaria afirmó que no estaría dispuesta a que en su casa vivieran personas con alguna discapacidad, de otra raza, extranjeros o con una cultura o religión diferente. En contraste, solo 6 de cada 100 personas con acceso a la universidad suscribieron esta opinión. Por otro lado, la educación se percibe como un factor que genera desigualdad entre la población. De hecho, la encuesta sitúa a la educación como el tercer factor que más divisiones provoca entre la gente, solo detrás de la riqueza y los partidos políticos. En la misma línea, un sexto de los encuestados afirmó que sus derechos han sido vulnerados por causa de su educación, y más de un tercio de jóvenes aseguró que la preparación insuficiente les ha impedido conseguir puestos de trabajo. Si a estos datos sumamos los actos de discriminación que ocurren al interior de las escuelas, educar en y para los derechos humanos se convierte en un reto ineludible. Bueno,
pues ya vimos el punto de vista sobre esto en términos de esta encuesta. Ahora, yo quiero que ustedes nos comenten cómo enfrentan la escuela, ¿no? Hablábamos que sin duda hay violación de derechos humanos, se enfrenta a tensiones y es una realidad cotidiana. ¿Cómo le hace la escuela a Concepción? Bueno, primero yo me quedé un poco con la inquietud de decir algunas cosas respecto a esta idea de a quién le toca, a quién le toca formar en derechos humanos. Efectivamente, la escuela, y cuando hablamos de escuela estamos pensando no solamente, como decíamos hace momento, en educación básica, ¿no? Creo que, todos los niveles, y efectivamente, como dice Juan Manuel, sí, y hasta posgrado, en la universidad y en el posgrado. Pero también le toca a los medios de comunicación, les toca a las comisiones públicas de derechos humanos. La Comisión Nacional es la más conocida porque es a nivel nacional, pero en cada uno de los estados hay una, en cada una de las entidades federativas, ¿no? Hay organizaciones no gubernamentales, pero también le toca al Estado mexicano capacitar a los policías, capacitar a jueces, capacitar a docentes, y ahí volvemos un poco más a la escuela, en tanto que hay un conjunto de personas, ¿no?, que los denominamos, son servidores públicos porque están al frente trabajando en las tareas de la administración educativa y por lo tanto tienen que tener al menos ciertas disposiciones, valores, actitudes que emanan de los derechos humanos, ¿no? Sí, digamos, es la obligación formal. Claro. Así es. Por la chamba que les toca hacer, digamos, les toca. ¿No? Y si estamos hablando de que la población y de manera particular niños y jóvenes deben de desarrollarse en un contexto, en un entorno que les permita vivir, experimentar eso en su vida, pues por supuesto que no es suficiente la escuela, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que un poco para que dar lugar a que esa escuela, pero también necesita de aliados, el vínculo con la comunidad, el vínculo con los medios de comunicación, varios maestros. Una de las cosas que dicen los maestros es que lo que hace la escuela en unas cuantas horas se deshace por la influencia de los medios de comunicación o cuando el niño regresa a la escuela. Perdón, a la familia. A la familia, ¿no? a la casa. Exacto. Ese es uno de los elementos. Algunas tensiones ya concretamente en la escuela que se viven, a veces hay tensiones porque entran en conflicto, en colisión, derechos de la familia con los derechos de los docentes o los derechos de los niños en el ejercicio cotidiano, pues. Entonces, hay una serie de tensiones ahí que vale la pena pues en algún momento dedicarle más tiempo, ¿no? Pero uno de los grandes problemas, por ejemplo, que yo identifico es que a veces los docentes ven a los derechos humanos como si fueran sus enemigos. Incluso dicen, no me permite ejercer mi autoridad, porque entonces vienen los de derechos humanos. Los padres me acusan, ¿no?, de que le grité al niño, le alcé la voz. Claro. Entonces, sí, como decía Juan Manuel, se convierte ya en una queja donde a lo mejor es algo perfectamente bien fundamentado, ¿no?, sustentado, pero se toma de pretexto, ¿no?, la vulnerabilidad, ¿no?, que fueron violentados estos derechos humanos. Yo creo que es algo que pasa cotidianamente. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo lo corregimos, Conchita? Claro. Los maestros dicen claramente, a ver, hay quienes señalan que no reciben cursos de actualización, que a veces en su propia formación, como ya lo decías, no han recibido la formación para enfrentar, y ni siquiera para enfrentar los desafíos, porque ni siquiera es que no aparezcan en el currículum, en la formación inicial. Por ejemplo, uno puede ir y revisar y efectivamente sí aparecen los contenidos. ¿Cuál es el concepto de los derechos humanos, por ejemplo? Pero una queja central de los maestros es que hay una serie de problemáticas que aparecen en la vida cotidiana y que no hay protocolos para resolverlos, no se les enseña a los maestros, o sea, no es suficiente con que se les mencione una definición de qué son los derechos humanos y cuáles son, sino también qué hago frente a un conflicto que se genera en la escuela. ¿Cómo respondo ante esta crisis, digamos? Situaciones específicas, ¿verdad? Y ahí recupero lo que decías, Juan Manuel, de educar con base en problemas. ¿Cuáles problemas? Los que se les van generando a los maestros en la vida diaria, en la escuela, ¿no? Entonces ya ustedes han compartido con nosotros, la escuela de alguna manera es el eslabón obligado, ¿no?, en esta materia. Dos conclusiones importantes ahorita se decir. La sociedad en su conjunto tendría por obligación el velar los derechos humanos
y quizá la piedra angular de este problema es la falta de capacitación, al menos en el sector docente, académico, etcétera, Juan Manuel. ¿Cuál sería una recomendación desde tu óptica profesional para enfrentar este tipo de manejo de crisis? ¿Qué se tendría que hacer? Obviamente desde el Estado y permeando hacia todos los demás niveles, ¿no? No, yo creo que desde el Estado se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, si partimos, como dice Conchita, los medios de comunicación están educando. Yo creo que el Estado ahí tendría que mediar cómo educar. En una ocasión platicaba con Conchita. Ver, por ejemplo, un programa como La Familia Peluche es violentísimo, lo que pasa ahí en una... Desalentar esto que estamos platicando. Completamente, ¿no? Y tienen una audiencia fuerte, ¿no? Yo creo que el Estado tendría que regular eso, ¿no? Hasta dónde estos programas o en cierto horario, no sé, ahí habría que hacer algo, ¿no? Promover más otro tipo de series, ¿no? Pero pueden ser series muy amenas, pero más interesantes, donde la gente reaccione o se problematicen estas situaciones. Sí, creo que sería muy importante, ¿no? También eso. Claro. El Estado pues tiene que controlar esto, sí, más que nosotros los consumidores, claro. Es el Estado, ¿no? En principal, claro. En primer lugar. A nosotros, yo creo como maestros, pues nos compete que nuestros estudiantes tengan una visión más amplia de la vida y pues mandarlos a este tipo de eventos, que vean este tipo de películas, de series, etcétera. Creo que eso es lo que nos compete como maestros. Pero volvemos, si los maestros no tienen esa formación en derechos humanos, ahí tenemos un problema serio. ¿Qué es lo que tendría que hacerse, en mi opinión, no? Así, en las universidades, pues curricularmente tendría que existir esa materia, pero también en las vivencias diarias tendría que existir. Sí. Aquí, no sé si tengo tiempo, quiero decir ¿qué una te cosa? parece? Porque me parece muy relevante lo que estás mencionando, pero pues, en este tenor tenemos precisamente información que nos va a compartir Rodrigo Bonifacio Vázquez. Él es profesor de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz de Ecatepec y precisamente nos habla de lo que tú estás mencionando, Juan Manuel, de la promoción de los derechos humanos en los centros escolares y de las tensiones que deben enfrentarse. Vamos a escuchar lo que él nos tiene que platicar y si te parece bien, si les parece bien y a ustedes amigos los invitamos a que nos acompañen, lo discutimos porque ahora estamos ya en el terreno del know-how, del cómo le hacemos para que realmente esta materia se difunda, se capacite y sobre todo se ponga en práctica. Regresamos, vamos a escuchar lo que nos dice Rodrigo Bonifacio Vázquez. Vamos para allá. Bien, la escuela como tal, integrada por los padres de familia, alumnos y personal docente, así como su directivo, tienen la tarea encomendada por parte del vía currículum de llevar a cabo esta manifestación de los derechos mediante la enseñanza instaurada, como ya lo comenté, en el currículum. Es una tarea que es de cierta manera problemática debido a que el docente no tiene una capacitación en derechos humanos y entonces aborda el tema como tal desde una perspectiva transmisora. La primera tensión tiene que ver con las concepciones, cómo vamos nosotros entendiendo lo que son los derechos humanos. Aunque somos conscientes, de cierta manera, con base en la diferente información que nos baja vía estructura, vía gobierno del Estado, de la manera de proceder, no tenemos el conocimiento pleno de protocolos, de formas adecuadas de proceder ante una situación tensa. Entonces, el docente enfrenta esta situación, estas tensiones, desde la medida que su autoridad se ve disminuida, se ve y no tiene otras maneras de mantener al grupo, como podría decirse coloquialmente, tranquilo para poder llevar a cabo su labor académica. De esta manera, nosotros no podemos seguir promoviendo los derechos. De hecho, así no se promueven los derechos humanos, pero para el discurso, el contexto, te está llevando a que en la medida de que quieres promover, están otras fuerzas que te están diciendo, muévete de manera adecuada para que no salgas raspado. Entonces, esa es la tensión que viene generando. Sobre todo, podría concluir en este sentido de que la autoridad, el docente tiene instaurada una manera de ejercer su autoridad,
en estos momentos se le ve conflictuado y no sabe cómo generar autoridad. Bien, pues ya estamos de regreso, después de escuchar el punto de vista sobre qué hacemos. A partir de este testimonio, a mí me gustaría mucho que pudiéramos centrarnos en dos grandes temas, el currículum y la formación docente, que de alguna manera tiene que ver con lo que ustedes ya nos platicaban. Y a ambos yo les quiero preguntar si los derechos humanos se aprenden en la práctica, en la vivencia cotidiana, o bien a partir de que se conocen o se respetan, o tiene que ser una información pedagógica, formal, es decir, ¿cómo le hacemos en los centros escolares en este sentido? ¿Y cuáles serían los contenidos ya específicamente, o los métodos precisamente más adecuados para tener un impacto en la vida de los alumnos? Empiezo contigo, Conchita. Sí, yo creo que parecería que hay un consenso. Todos decimos que los derechos humanos, la generación de esta formación ética vinculada con los derechos humanos se aprende en lo cotidiano, se aprende con la práctica, se aprende en la relación con los demás. Y curiosamente, la mayor parte de las salidas en sentido formal que se le ha dado cuando hablamos de intervención educativa es vía una asignatura que a ciertas edades se requiere porque se necesitan formalizar conocimientos, conocer y aprender procedimientos, ¿no? Pero no es suficiente, porque a veces se queda en una asignatura y se maneja información, ¿no? Pero nuevamente esa es una de las salidas inmediatas que se ve. Luego hay otra manera en la que se dice, bueno, hay que articular las asignaturas, tan importantes español, a veces español y matemáticas, concretamente en educación básica se les dedica más tiempo, y uno dice, ¿y qué pasa con la convivencia? Y si estamos de acuerdo en que esto de la educación para los derechos humanos se da en la relación con los otros, ¿en qué momento le dejamos espacio para ello, ¿no? Entonces, ahora hay un postulado que compartimos y se dice que hay que generar condiciones, un ambiente escolar propicio para ello. Y entonces ahí, cuando hablamos de los cómo, yo diría un elemento importante desde la perspectiva de los derechos humanos es, primero, que los docentes empiecen a cuestionar sus prácticas, ¿no? Okay. ¿Cómo ejerzo mi autoridad? Claro, ¿cómo tomo las decisiones? ¿Cómo tomo decisiones? Incluyo a los niños, les permito que hablen, que me protesten, a pesar de que lo que significa para un adulto eso, pero eso le da herramientas en la vida cotidiana al niño para hacerse escuchar su voz. Eso, por ejemplo, es un caso muy específico, concreto, que a mí me gustaría destacar. Que se cuestionen sus prácticas, cómo ejercen su autoridad, cómo ejercen el poder, porque sí tienen un poder, pero que lo valioso sería que fuera con un sentido democrático, ¿no? Que incluyera en la toma de decisiones, en la participación a los niños. Retomemos nuestra pregunta, Juan Manuel. Sí. ¿No? ¿Qué piensan de lo dicho por el profesor? ¿Qué debe de saber y de saber hacer un maestro para impulsar ahora ya esta cultura que ya ustedes mencionaron, que es la etiqueta que le tenemos que poner a esto, no una información aislada, y obviamente la promoción de derechos humanos? Sí, yo creo que la formación de profesores en derechos humanos implica una didáctica. A ver, desarrollo un poco esto. Un maestro mío, Sánchez Puentes, él decía que para formar investigadores era a partir de una didáctica distinta. No bastaba con seminarios, ¿sí?, de contenidos, sino que era necesario aprender a hacer la investigación. ¿Sí? Yo creo que es igual aquí. ¿Sí? Acá nos dice Conchita, pues implica que el maestro analice sus prácticas. Hay un trabajo muy interesante sobre la cuestión de los valores en el aula, y es muy interesante las observaciones que realizan las colegas, ¿sí? Llegan a concluir que la mayor parte del tiempo es para cállate, siéntate, no hagas ruido, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a formar a las personas cuando solo les pedimos que se callen, que se sienten, que no hagan ruido, sí, que estén quietos, sí, te castigo, etcétera? Yo creo que ahí hay un cuestionamiento severo, esta didáctica. Es necesaria otra didáctica, ¿sí? Más de escuchar al otro, de enseñar al otro, de decir, enseñar debates con los niños en la misma clase, pero esto implica que primero el docente
analice sus propias prácticas. El predicar con el ejemplo, Claro. como siempre nos han dicho, ¿no? Pero primero que, o sea, para eso me tengo que dar cuenta que lo que hago, Que hago lo que- no es correcto. no es lo correcto, Sí, ¿sí? sí, sin duda. Y hay otro tipo de prácticas más agresivas. Bueno, yo recuerdo cuando iba en la primaria que mi mamá siempre le dijo al maestro, y me lo endereza, Sí. y me jalaban la patilla, nos pegaban así con el borrador La y regla. legitimado todo eso. Sí, claro. Actualmente ya no se No, puede, ¿no? olvídate. Ya no se puede, ¿no? Ujú. Sí, ¿por qué? Porque sí hay un poder en el maestro y lo puede realizar, pero ahora ya no se puede. Es más, ya no lo puedes, no puedes ofender al niño como anteriormente se hacía. No, anteriormente te decían tonto y todo, y tú te callabas, era permitido. Esto tiene que cambiar. Claro. ¿Y cómo cambia? Pues con una didáctica. Sin duda. ¿Sí? Una didáctica de derechos humanos que implicaría una enseñanza a partir de problematizar tu propia práctica, cómo enseñar a partir de problemas que se te pueden presentar en un escenario cotidiano. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Cómo lo resolvemos? De igual manera, problemas con los niños. Claro. Sí, hay problemas con niños o adolescentes. ¿Cómo resolvemos esos conflictos? ¿Sí? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo formamos también a los niños para que aprendan a, ¿cómo le llaman esto? Negociar. A negociar, Estos. a conciliar. ¿no? Exacto. En tu punto de vista, Conchita. Pues quizás profundizar un poco en esto de que decía de analizar prácticas, yo diría también que aprendan, en el caso de no solamente los docentes, sino que quienes están como responsables de un proceso formativo, ¿no? Y más aún con niños y adolescentes, creo que es fundamental aprender a ver problema ahí donde no se ve. Claro. Ahí donde no se ve, Claro. porque esto que decía Juan Manuel de el ejercicio de la autoridad en décadas pasadas, los papás decían, y ahí se lo encargo, y si se porta mal, Usted lo péguele, reprime o ¿no? etcétera. O péguele ¿no? directamente. Péguele, sí, ¿no? sí, sí, Péguele. claro. Y esas cosas ya no, al menos ya no las dicen tanto los papás. Y cuando sucede en el aula, efectivamente, eso conflictúa al Sí. padre con el docente. Bueno, eso por un lado. Pero reitero esta idea de aprender a ver problemas ahí donde no pareciera que no lo hay, porque, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta nacional para la discriminación, en contra de la discriminación, lo que se encuentra es que somos una sociedad profundamente racista, clasista, y si nosotros no nos damos cuenta de ello Sí, el y problema no va a nos seguir. reconocemos como iguales en derechos y no veo con el mismo valor al indígena, pues entonces difícilmente voy a poder transmitir y educar con el ejemplo. Perfectamente, pues muchísimas gracias. El tiempo es inexorable y más en televisión. Yo les quiero agradecer a ustedes No, gracias. No hay su de qué. participación, su presencia. Podríamos quedarnos horas y horas Sí. platicando. Felicitarlos además porque quiero decirles que el Instituto de Investigaciones sobre la UNAM y la Educación cumple 10 años, su 10º aniversario, por lo cual estamos todos de fiesta. Vaya, un caluroso abrazo, todo nuestro reconocimiento. Y a ustedes de nueva cuenta, muchísimas gracias No hay de por qué. habernos acompañado. Es un gusto. Grandes amigos de aquí de Mirador Universitario. Y pues yo les agradezco, por supuesto, a nombre de este gran equipo de televisión, el privilegio de su atención. Los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa de esta serie, ya el tercero en turno, de esta serie sobre asignaturas pendientes en la educación nacional a través del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo, por supuesto, el favor de su atención. Hasta la próxima.